Buen día a todos los estudiantes. El día de hoy vamos a empezar a ver el contenido que entra para el segundo parcial. Esto ya es el inicio de la unidad 3. Para el segundo parcial vamos a ver unidad 3 y unidad 4. Si no nos da tiempo de terminar de ver la unidad 4, el resto de la unidad 4 lo vamos a incluir para el examen final. Entonces vamos a empezar a ver lo que es energía y carbohidratos. Primero, la energía pues es el combustible para el cuerpo. Sin energía el cuerpo no funciona, no tenemos esa fuerza para continuar, y esta energía proviene directamente de los alimentos. Entonces los alimentos mediante el proceso de digestión se procesan, ¿verdad? Y al final en las células tenemos energía, y esa energía es la que permite, como les decía, que podamos ejercer nuestras funciones. En el caso de niños y mujeres embarazadas, como ven ahí, una parte de esa energía, una parte de lo que se absorbe, se almacena o se utiliza para seguir formando tejidos en crecimiento. Y en el resto de personas, una parte se almacena cuando ya no hay energía inmediata en el cuerpo, y por lo general se almacena en forma de grasa. Entonces, la principal fuente de energía son los carbohidratos, y cuando ya no hay carbohidratos el cuerpo empieza a usar grasa como fuente de energía para que el cuerpo siga funcionando. ¿Cuáles son los principales factores que van a determinar cuánta energía vamos a gastar? Principalmente son dos. Uno que se conoce como tasa de metabolismo basal, que en palabras sencillas es la cantidad mínima de energía que necesitamos para que nuestro cuerpo siga viviendo, como por ejemplo la energía que necesitamos para respirar, o la energía que usa el cuerpo para, o específicamente el corazón, para que ejerza sus latidos cardíacos. También la energía que necesitamos al momento de estar durmiendo, por ejemplo, y movernos, que en realidad todas esas actividades son actividades involuntarias, no es de que las planeemos. También otro ejemplo de una actividad involuntaria es el parpadeo de los ojos, porque no es de que uno esté controlando a qué hora cierra y abre los ojos durante el día, ¿verdad? Y el otro aspecto o el otro factor que va a determinar cuánta energía vamos a gastar es el ejercicio y el trabajo mental. De hecho, está demostrado que el trabajo mental es mucho más agotador que el trabajo físico. El cansancio mental es más agotador que el cansancio físico. Entonces requiere mucha energía, el cerebro requiere de mucha energía para que funcione adecuadamente. Y si nosotros estamos en una época de estudios, tenemos que alimentarnos de una manera balanceada, de una manera variada y colorida, para que nuestro cerebro siempre se mantenga nutrido, ¿verdad? Y siempre tenga esa carga de glucosa, que es de lo que se alimenta el cerebro, para que pueda rendir adecuadamente. Entonces, dependiendo de qué tanto pongamos a trabajar el cerebro, y también dependiendo de si hacemos actividad física o no, pues vamos a necesitar mayor o menor cantidad de energía extra a la energía que se necesita para el metabolismo basal. En cuanto a actividad física, hay que tomar en cuenta de que existen diferentes tipos de actividad física, ¿verdad? Hay personas que son atletas profesionales, personas que no. Entonces todo eso va a depender y va a ir variando el gasto de energía que va a tener el cuerpo. Por lo general, el cuerpo, ¿cómo funciona? El cuerpo siempre trata de estar en equilibrio, entonces siempre va a tratar de que todo esté nivelado, ni mucho de un lado ni mucho de otro. Entonces, cuando uno come, lo que sucede es de que el cuerpo absorbe lo que necesita, ¿verdad? Y elimina lo que desecha, lo que ya no necesita. Pero el detalle es cuando uno ingiere de más. Porque lo que sucede es de que cuando se ingiere más de lo que el cuerpo necesita, se empieza a acumular cada vez más grasa corporal, y ya empezamos a tener riesgos de enfermedades, porque podemos tener consecuencias de que el metabolismo nos cambie, puede haber una deficiencia nutricional, retención de líquidos, entre otros. Y cuando hablo de deficiencia nutricional, existe lo que es la desnutrición oculta. Esta desnutrición oculta es aquella en donde hay deficiencia en el cuerpo de vitaminas y minerales, más no de macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas y lípidos. Entonces, una persona que está gorda puede estar desnutrida al mismo tiempo. Tiene en ese caso una desnutrición oculta. Puede tener deficiencia de calcio, de zinc, de fósforo, de magnesio, de hierro. Más sin embargo, como les digo, sus fuentes de, por ejemplo, energía,
como carbohidratos o sus fuentes de calor como la grasa están bastante altas o bastante estables. Entonces sí se puede dar ese descontrol. Em, entonces, como les decía, normalmente pues lo que ingiero es lo que gasto. Aparte está lo que se conoce como requerimiento estimado de energía, que es, como dice ahí, ingesta dietética de energía que se necesita para mantener el balance energético en personas sanas de determinada edad, género, peso, talla y nivel de actividad física. Entonces, algo muy importante con esta definición es de que el título dice requerimiento estimado, o sea, no es de que sea una ley, porque cada cuerpo es diferente, cada cuerpo necesita requerimientos completamente diferentes e incluso la misma persona necesita requerimientos de energía diferentes durante todos los días, dependiendo de las actividades que realice día a día. Por ejemplo, si hablamos de que un día una persona hace un ejercicio físico intenso y aparte ha estado todo el día leyendo, haciendo tareas, viendo la computadora, pues lógicamente su requerimiento de energía al día siguiente va a ser mucho más alto que el de un día anterior, porque gastó mucho ese día que estuvo con tanta actividad, ¿verdad? Entonces, como dice ahí estimado, no podemos resumir con una fórmula matemática las necesidades del cuerpo porque estas cambian todos los días, como el ejemplo que yo les ponía. Y en el caso de las mujeres, con el ciclo menstrual, ¿verdad? Porque el ciclo menstrual genera cambios hormonales y por ende se necesitan niveles de energía diferentes. Tenemos por otro lado el gasto energético total, que también se le conoce como valor energético total y el nombre más común es la abreviatura de BET, ¿verdad? Que resume valor energético total. Este gasto energético total incluye la tasa de metabolismo basal, incluye la actividad física, incluye el mantener una temperatura adecuada en el cuerpo que puede ser de 36.5 a 37 grados centígrados, que se llama mantener el cuerpo en una termorregulación adecuada. Y también está, o el BET también incluye lo que se conoce como termogénesis de los alimentos, que nos referimos a el proceso de digestión o de transformación de los alimentos para que se puedan llegar a convertir en los elementos más pequeños que se pueden absorber a nivel sanguíneo. Entonces todo eso es un trabajo y por ende requiere energía. Y pues hoy en día estos requerimientos de energía es lo que conocemos como calorías. Ahora, aquí es yo creo que la partecita en donde más me voy a extender respecto al tema del día de hoy, que es el índice de masa corporal. ¿Por qué incluyo el tema del índice de masa corporal, en esta presentación? Porque estamos hablando de energía y sabemos muy bien de que el índice de masa corporal establece si una persona supuestamente tiene un peso normal, tiene sobrepeso, obesidad o está en bajo peso, ¿verdad? Pero sí quiero que por favor tomen en cuenta esto que les voy a decir y vamos a llegar a ciertas conclusiones. Bueno, primero, el índice de masa corporal fue creado en 1830, es decir, tiene más de 100 años de haberse creado esta fórmula. Y quien creó esta fórmula se llamaba Lambert Adolf Jacques Quetelet, por eso también se le conoce al índice de masa corporal como índice de Quetelet. Lambert era matemático, estadístico y astrólogo, no era que tuviera conocimientos propiamente del cuerpo, ¿verdad? Y en realidad la fórmula es bastante simple. Ustedes conocen la fórmula, ¿verdad? Que es el peso de una persona en kilos dividido en su talla en metros al cuadrado, ¿verdad? Pero esta fórmula, ¿por qué es tan simple? Porque no incluye un montón de factores que vienen a determinar la salud y el peso de una persona. Entonces, como dice ahí, es aceptado por la mayoría de organizaciones de salud como una medida de primer nivel de la grasa corporal y como una herramienta de detección de enfermedades. Perdón, ahí se me olvidó colocar la palabra enfermedades, yo lo voy a corregir. Y este es un gran problema y es algo a tomar mucha atención, de prestar mucha atención, porque como dice ahí, lo toman como una medida de primer nivel de la grasa del cuerpo. Y solo estamos hablando del peso en general. Y el peso no es solo grasa. El peso del cuerpo es
grasa, agua, huesos, músculos, órganos, ¿verdad? Entonces no podemos venir y resumir de que todo el peso va a ser solo de grasa, o no podemos tomar esta fórmula como el parámetro estándar o el parámetro de oro para poder trabajar y determinar la salud de una persona. Dice que es útil en estudios poblacionales y epidemiológicos, mas no para estimar la grasa corporal, la masa de los huesos y la masa magra, es decir, masa muscular a nivel individual. Entonces, el índice de masa corporal es una fórmula bastante práctica, bastante útil, pero cuando vamos a hacer estudios con varias personas, donde hay una población a ser estudiada. Pero el índice de masa corporal no se puede utilizar para determinar la salud de una persona. Y tal vez ustedes ahorita se están preguntando, pero o se están con inquietud, bueno, y entonces ¿qué podemos hacer? Porque se preguntan por ejemplo, las áreas de salud o en los centros de atención permanente, más que se preguntan, están dentro de los documentos, dentro de SIGSA, llenar y piden esa parte obligatoriamente del IMC. Entonces, como yo les compartía a sus compañeros del curso regular, lo tienen que sacar, porque sí lo tienen que sacar, ¿verdad? Y lo anotan. Más sin embargo, lo que va a marcar la diferencia es el diagnóstico y el criterio clínico de ustedes. Saco el índice de masa corporal, ok, perfecto, pero el índice de masa corporal no me va a determinar la salud de mi paciente, sino que me tengo que basar en otros signos clínicos, ¿verdad? Me tengo que basar en otros síntomas, signos y síntomas para poder identificar bien qué es lo que tiene o lo que está sufriendo el paciente en esos momentos. La fórmula del índice de masa corporal también llega a que uno resuma o concluya que un cuerpo delgado es un cuerpo sano, y no podemos hacer esa generalidad, porque de lo contrario no habrían cuerpos delgados enfermos, y ustedes saben muy bien de que hay cuerpos delgados enfermos. Se pueden ustedes topar con personas con diabetes que están extremadamente delgadas y a raíz de esa descompensación de niveles de azúcar quedan a 500, 600 y hasta pueden entrar en un coma diabético, los ingresan al hospital, etcétera. En cosa de una semana pueden bajar 15, 20 libras. Y sí, puede que anteriormente la persona estuviera gorda, pero el motivo por el cual bajó ese peso de una manera drástica no es un motivo porque esté saludable, sino que al contrario. Hay personas delgadas con triglicéridos altos y hay personas de constitución grande que están con los exámenes excelentemente bien, ¿verdad? Dice, el IMC no es una herramienta adecuada para diferenciar con precisión los componentes del peso corporal y por lo tanto no debería ser utilizado para tomar decisiones clínicamente importantes a nivel individual. No se está diciendo no se utilice. Claro, si ustedes quieren, utilícenlo. Y lo tienen que utilizar si tienen que llenar algún documento, ¿verdad? Que lo requiera. Pero, como les decía anteriormente, esto no me va a servir para dar el diagnóstico de una persona. Aparte es que estemos haciendo un estudio poblacional y en donde a todos les saquen el IMC y, por ejemplo, de una muestra de 10,000, no vayamos a tantos extremos. Una muestra de 1,000 personas, que resulta ser de que de 1,000 personas 450 tienen diabetes, y de esas 450 pues 300 caen en el IMC de obesidad. Entonces concluyen de que se ve una correlación, más sin embargo no es el 100%, entonces no pueden venir y, como les digo, agarrar la fórmula para casos individuales. Dice, todo profesional de la salud tiene el derecho y la libre elección de utilizar el IMC. Sin embargo, este solo supone el primer paso de una evaluación de riesgo más completa. Hay muchos profesionales que tristemente solo sacan el IMC y concluyen, bueno, tiene que bajar de peso, y lo mandan a bajar de peso y no indagan qué más hay, ¿verdad? No le preguntan cómo se siente, qué signos o principalmente qué síntomas siente el paciente, ¿verdad? No ven más allá y todo lo resumen en eso, y cuando es así y cuando no debería ser así. ¿Por qué? Ahí ustedes pueden ver las limitaciones. El IMC no toma en cuenta peso de huesos ni peso de músculos, y tampoco la etapa de crecimiento, porque des en cuenta que
la fórmula del índice de masa corporal, solo como les decía, peso en kilos dividido una talla en metros al cuadrado, pero no le están ahí haciendo la distinción de si es un niño, ¿verdad? Mayor de 5 años, porque mayor de 5 años ya no se pueden utilizar las gráficas de la OMS. Entonces, ahí y en la etapa de adolescencia, las personas están en etapa de crecimiento. Entonces, no se puede definir un rango de peso, porque todos los días cambia y porque está formando huesos, músculos. Entonces, no se puede. Y de hecho, es antiético, ¿verdad? Restringir alimentos en esas etapas. Pero, ojo, porque si nosotros venimos y volvemos comedores competentes a los niños, no vamos a tener ninguna dificultad respecto a la alimentación. Pero si no llevamos a cabo esta división de responsabilidades que ya habíamos hablado del tema, pues obviamente sí va a haber un problema y por lo general pues se va a llegar a abusar de alimentos que son ricos en azúcares, grasas y sal, ¿verdad? ¿Qué otra limitación tiene el IMC? No indica cómo está distribuida la masa grasa del cuerpo, es decir, no indica de que si hay más grasa en las piernas o hay más grasa en el estómago o hay más grasa en los brazos, tampoco indica eso. Y en los hombres es más común que la grasa se acumule en el área central y en el área central es en donde se acumula la grasa más delicada, la más preocupante porque es la que se condiciona a riesgos cardiovasculares. Sin embargo, no quiere decir de que una mujer no tienda a acumular grasa en esa área. Es más común que acumulen en las caderas, sí, pero hay mujeres de que la grasa la acumulan en el área central. Entonces todo eso hay que irlo analizando, ¿verdad? Y otro aspecto también muy importante del IMC es de que esta fórmula no hace la diferencia entre razas. La raza negra, la raza asiática, la raza norteamericana es completamente diferente. Los patrones genéticos, todo es diferente. Si se dan cuenta, por ejemplo, la raza asiática todos tienden a ser de una constitución pequeña, tienden a ser delgados y aparte de delgados, una gran mayoría tiende a ser de una estatura baja. No lo podemos comparar con un afroamericano o un norteamericano, ¿verdad? O por ejemplo con un europeo, que son bastante grandes. Bueno, hasta aquí me quedo con el índice de masa corporal. Antes de continuar con ya la primer macromolécula biológica que vamos a ver, pues recalco, ¿verdad? Tienen todo el derecho a usar el IMC, pero por favor no lo utilicen como el único y el principal predictor de la salud de una persona porque están cometiendo un error. De hecho, el uso del IMC en personas individuales ya está comprobado científicamente su falta de consistencia y ya está comprobado también científicamente que no es útil, que no es válido usarlo en personas individuales. Entonces aquí lo que nos toca a nosotros como profesionales de la salud es actualizarnos e informarnos cada vez más. Ahora vamos a entrar a la primer macromolécula, ¿verdad? Que son los carbohidratos. Bueno, en cuanto a los carbohidratos, estos se forman, como dice ahí, por la unión de muchos monosacáridos. Cuando hablamos de monosacáridos, estamos hablando de las moléculas más pequeñitas, ¿verdad? Entonces, las partes más pequeñitas en general se conocen como monómeros, ¿sí? Y estos monosacáridos de los carbohidratos se pueden clasificar en tres. Bueno, o los más importantes, hay varios, pero desde la rama de la biología y la salud son tres: la glucosa, la fructosa y la galactosa, como ven ahí. Entonces, la unión de estos forman los carbohidratos, como por ejemplo el almidón que está en la papa. Y la unión es repetida. Por ejemplo, pueden haber muchas glucosas juntas y luego una fructosa, o muchas fructosas juntas y luego una galactosa. Entonces se van uniendo unas con otras de una manera repetida. Ahora, si tenemos dos monosacáridos juntos, se forma lo que dice ahí un disacárido. Y los más importantes son la sacarosa, que se conoce como azúcar de mesa, la maltosa, que es el azúcar de la cerveza, y la lactosa, que es el azúcar de la leche. ¿Cómo es de que se forma una sacarosa? Cuando, como les decía, los disacáridos se forman cuando se forman dos monosacáridos, y la sacarosa, que es el azúcar de mesa, se forma cuando se junta una fructosa con una glucosa. La maltosa cuando se forman dos glucosas y la lactosa
cuando se unen una glucosa y una galactosa. Luego tenemos la unión de 3 monosacáridos que se conocen como trisacáridos, y cuando ya se unen de 4 a 10 monosacáridos, la molécula se considera un oligosacárido. Dentro de los disacáridos hay más ejemplos, también hay ejemplos de trisacáridos y oligosacáridos, pero para fines prácticos, pues no vamos, y para fines del curso como tal, no vamos a tocar ejemplos de ellos. Y por último tenemos los polisacáridos, que ahí me faltó, perdón, es la unión de más de 10 monosacáridos, ¿sí? Entonces, de 11 monosacáridos en adelante ya es un polisacárido. Y los 3 ejemplos más sonados y más comunes relacionados con la biología y la nutrición es el glucógeno, que es azúcar, reserva de azúcar almacenada en el hígado y en el músculo. Tenemos el almidón, que es reserva también de azúcar almacenada como ya habíamos visto, en los gránulos de almidón, que el almidón es de origen vegetal, el glucógeno de origen animal. Y tenemos otro ejemplo de almidón de origen vegetal, que es la celulosa, que funciona como fibra. Ya les había mencionado que los carbohidratos son una fuente primaria de energía, ¿verdad? Y lo obtenemos de los alimentos. La función principal es justo dar energía al cuerpo, principalmente, al cerebro y sistema nervioso. El cerebro y sistema nervioso, lo que más se alimenta es de carbohidratos, ¿verdad? Ya en un estado de escasez y de una desnutrición severa, empiezan a utilizar las grasas como fuente de energía en el cerebro, y eso no es sano, no debería de pasar. Bueno, que aparte de que los carbohidratos son la fuente principal de energía para el cuerpo, otra de las funciones es de que mejoran el metabolismo de las proteínas. Entonces, hay diferentes tipos de bibliografía, ¿verdad? Hay bibliografías que recomiendan que se consuman unos 100 gramos por día de carbohidratos, y otras bibliografías llegan hasta 150 gramos por día al día de carbohidratos. Sin embargo, hoy en día se ha demostrado de que cada cuerpo es diferente y el cuerpo necesita cantidades diferentes cada día, ¿verdad? Y el carbohidrato más importante los carbohidratos son importantes también porque ayudan a controlar el azúcar en sangre y el metabolismo del colesterol y los triglicéridos. Y en cuanto a azúcar en sangre, ¿a qué nos referimos? La gente cree de que, por ejemplo, los niveles de azúcar se van a subir solo por llevar una alimentación rica en azúcares, y no es así, sino que el llevar una alimentación desordenada es lo que va a ocasionar, y aparte de llevar una vida bastante estresada. Y en esta gráfica vemos un ejemplo de que los carbohidratos que tienen fibra no suelen subir tanto el azúcar en sangre versus los carbohidratos que no tienen fibra, ¿verdad? Por ejemplo, el pan, las papas, el arroz, las golosinas. A los 30 minutos, si ustedes se dan cuenta, tiene el pico máximo de aumento de azúcar, y a la hora ya tiene una gran bajada, ¿verdad? En cambio, con los carbohidratos que llegan a tener fibra o que tienen fibra, como por ejemplo los vegetales, la curva es más estable, no hay picos tan bruscos. Los carbohidratos aportan del 40 al 60% de la energía total de la alimentación, y principalmente se encuentran como almidones, dextrinas y azúcares. Y los más comunes ya sabemos que es el azúcar de mesa y la lactosa, que está en la leche. Hay azúcares que se producen industrialmente, como por ejemplo el azúcar refinada de mesa, ¿verdad? Que a estos se le conocen como azúcares simples. ¿Por qué? O azúcares libres. Porque lo que sucede es que los azúcares libres lo único que dan son calorías y no tienen ningún nutriente. Y es en el caso del azúcar refinada. Ahora, la azúcar refinada que no llega a tener azúcares libres, es decir, que proporciona no solo calorías, sino que algo más, es el azúcar que está fortificada, ¿verdad? Como por ejemplo caña real, que está fortificada con vitamina A. Entonces ya no tiene solo calorías, sino que también tiene vitamina A, y gracias a esa fortificación es de que el índice de deficiencia de vitamina A en niños menores de 5 años ha disminuido notoriamente. Igual con la sal yodada. Gracias a
a esta fortificación con yodo es de que ya no se presentan tantos casos o ya no vemos con tanta facilidad pacientes con bocio, que es el famoso huehuecho. Y si ustedes ven a una persona, yo les aseguro que predomina en gente ya anciana, grande, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede si llevamos una alimentación muy alta en azúcares libres? Podemos tener alteración en el metabolismo de las grasas, como por ejemplo, suben los triglicéridos, disminuye el colesterol que protege al corazón, que es el HDL, y aumenta el colesterol que afecta al corazón y genera riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, hay riesgo que se genere resistencia a la insulina. Una persona que tiene resistencia a la insulina por lo general suele tener una mancha detrás del cuello y si es más severo puede tener debajo de las axilas o en los pliegues del resto del cuerpo, ¿verdad? Y esta mancha negra se conoce como acantosis nigricans. Entonces, hay personas que tienen resistencia a la insulina y tienen diabetes y hay personas de que solo tienen resistencia a la insulina y es como un llamado de alerta a cuidarse porque de lo contrario en algún momento, periodo corto, ¿verdad? De tiempo, puede llegar a ser prediabético y si no se cuida, pues ya diabético. Y también si hay un exceso en el consumo de azúcares libres, pues hay riesgo de desarrollar lo que se conoce como síndrome metabólico, que es el conjunto de varias enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, un paciente para ser diagnosticado con síndrome metabólico tiene que tener hipertensión, tiene que tener diabetes, tiene que tener resistencia a la insulina, es decir, diabetes y, por ejemplo, la acantosis, ¿verdad? Tiene que tener colesterol y triglicéridos altos y tiene que tener una circunferencia de cintura bastante alta, ¿sí? Es decir, tienen que ser muy panzones. Entonces, si tiene todas estas características o estas enfermedades, pues ya se le diagnostica como un paciente con síndrome metabólico. Y pues ya por otro lado, ¿verdad? Fuera de la nutrición como tal, el exceso de azúcares libres pues condiciona que haya mayor probabilidad de desarrollar caries dental a una edad temprana y de una forma más rápida. Dice ahí cuando se ingiere un carbohidrato se da un aumento y luego una bajada de azúcar en sangre, que a esto se conoce como respuesta glicémica y es justo la gráfica que les había enviado antes. Es completamente normal que después de comer los valores de azúcar se suban un poquito, ¿verdad? Entonces, después de eso ya empieza otra vez a bajar. Por eso es de que se recomienda que uno se pinche 2 horas después de haber comido, para ver en realidad 2 horas después si todavía tiene un efecto lo que consumimos o ya se normalizó de cierta manera o se estabilizó nuestros valores de azúcar a como los teníamos antes de comer. Existe un padecimiento que se conoce como hipoglicemia reactiva y este padecimiento... en este padecimiento, sucede todo lo contrario, de que después de comer se baja el azúcar, se bajan los niveles de azúcar en sangre cuando no tendría que suceder eso. La respuesta glucémica, como dice ahí, depende de qué carbohidrato estamos comiendo, ¿verdad? No va a ser lo mismo consumir, les digo yo, un pastel de chocolate que un pastel de... se me ocurre ahorita un pastel de fruta cristalizada. También influye para ver qué tanto me sube mi nivel de azúcar en sangre después de comer un carbohidrato, la presencia de otros nutrientes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo consumo papa, que ya sabemos de que tiene bastante almidón, pero aparte acompaño con carne y con vegetales, pues los valores ya no van a ser tan altos versus si solo me como la papa. También el cómo cocinemos el alimento va a venir y afectar, porque lo crudo se digiere más lento y no suelta tanto azúcar como por ejemplo lo cocido. Por ejemplo, una zanahoria cocida va a soltar más azúcar que una zanahoria cruda. Y también la hora en la que ingerimos el alimento viene a influir en cuánto suben nuestros niveles de glucosa en sangre después de comer. Y esta respuesta glucémica la medimos en base o con el índice glicémico que indica qué tanto sube mi glucosa en sangre después de haber comido ciertos alimentos, principalmente carbohidratos, ¿verdad? Los alimentos que tienen un índice glicémico bajo lo que hacen es subir poquito los niveles de azúcar después de haber comido. Entonces, por ejemplo,
Si antes de comer me tomo mis niveles de azúcar y resulta ser de que mis niveles de azúcar están en 90. Como y a las 2 horas me pincho y resulta ser de que mis niveles de azúcar en lugar de 90 subieron a 100. Pero hay otros alimentos, por ejemplo, con índice glicémico alto, de que me pueden subir, como dice ahí, hasta 70 miligramos por decilitro los niveles de azúcar. Ejemplo, empecé con 90 antes de comer y ya después de comer les subo, a esos 90 les subo 70. Entonces estaríamos con un valor de 160 miligramos por decilitro. Ustedes en internet pueden encontrar tablas y gráficas de alimentos que corresponden al grupo de índice glicémico alto, bajo y medio. Y en el caso de las personas con diabetes, lo mejor es trabajarlas a un principio con alimentos que formen parte del grupo de índice glicémico bajo y medio. Y conforme vaya tolerando, pues ya podemos ir poco a poco introduciendo alimentos que son del índice glicémico alto y que el paciente se vaya conociendo y vaya determinando qué también le cae o no el alimento. Los requerimientos nutricionales, dice cuando la alimentación no tiene carbohidratos, aumenta la lipólisis y la oxidación de ácidos grasos. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a usar las grasas como fuente de energía, pero eso lo que hace es de que se acumulen cuerpos cetónicos y aumenta la degradación de las proteínas, y eso ya no es bueno, ¿verdad? ¿Cuáles son los requerimientos en el caso de los niños menores de un año, menores de 6 meses? 60 gramos por día, que es en promedio lo que tiene la leche materna. Ya para niños de 7 a 12 meses sube un poquito más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la leche materna ya no es suficiente. Y para el resto de edades, como les decía, de 100 a 150 gramos por día. En embarazadas aumenta 33 gramos por día. Ejemplo, si yo me como 100 gramos por día, pues tengo que comer ahora 133. Y en la lactancia aumenta hasta 60 gramos por día los primeros 6 meses, si es que la madre le va a dar lactancia exclusiva al niño, ¿verdad? Entonces empecé con 100 o consumo 100 gramos al día y tengo ahora que consumir 160 si estoy lactando. Las calorías no deben aportar más del 10%, las calorías vacías, o libres no deben aportar más del 10% del valor calórico total de la alimentación de las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son alimentos que tienden a ser bastante dulces y por lo general llegan a tener colorantes que al final, a la larga, pues no son beneficiosos para el cuerpo. ¿Dónde vamos a encontrar carbohidratos? Carbohidratos lo vamos a encontrar en alimentos de origen vegetal. El único alimento que tiene carbohidratos de origen animal es la leche, como ven ahí, ¿verdad? Que recuérdense, es el disacárido lactosa, y gracias a eso es de que la leche es una fuente de carbohidrato, ¿verdad? Solo como dato para que vean, la leche de vaca aporta 5% de carbohidratos, en cambio la leche humana aporta 7.5%. Y este es uno de los motivos por los cuales se les recalca y se les educa tanto a la mamá de que le den pecho a los hijos. También las fuentes vegetales, ¿cuáles son? Los cereales, como por ejemplo granos, harinas, pastas, pan y tortilla. Las leguminosas, como el frijol, habas, lentejas, aunque las leguminosas también son ricas en fuente de proteína de origen vegetal. Tenemos también los tubérculos y las raíces, como papa, yuca y camote, que tienden a predominar mucho, en donde tiende a predominar mucho, el almidón. Por otro lado, la fibra también se considera dentro del rango de la rama de los carbohidratos. La fibra pasa de largo por el intestino delgado porque no hay enzimas que puedan metabolizar la fibra, ¿verdad? Entonces esto ayuda a la digestión. La encontramos principalmente en granos y cereales integrales, es decir, de que tengan la cáscara, porque en la cáscara es en donde está la fibra. Y frutas y verduras principalmente que se coman crudas, y frutas que no tengan, frutas que tengan cáscara, porque en la fibra está la cáscara. Tenemos lo que es la fibra total, que es la sumatoria de la fibra dietética más la fibra agregada o funcional, como por ejemplo el almidón resistente u otro tipo de fibra que se conoce como inulina. La fibra necesita mayor masticación y retarda el proceso de tragar, entonces por eso es bueno, ¿verdad? Y la viscosidad de las fibras solubles ayudan a retardar el vaciamiento gástrico, es decir, que nos sentimos llenos por más tiempo, ¿verdad?
Entonces, lo que hace es saciarnos. ¿Qué importancia tiene para la salud? Em, Resulta ser de que la fibra reduce la absorción de glucosa y lípidos en sangre, como por ejemplo el colesterol. Em, Reduce el riesgo de hipercolesterolemia, es decir, colesterol alto, aterosclerosis y glucemia post. De hecho, por ejemplo, la avena es rica en fibra y la fibra contiene unos compuestos que se llaman, beta-glucanos. Y estos lo que hacen es atrapar el colesterol que va circulando en estómago, intestino delgado para ser desechado después por el intestino grueso. Y algo importante de la fibra, reduce el riesgo de enfermedad vascular, entre un 20 hasta un 40%. Entonces, en realidad, las funciones de la fibra son muy importantes. Si nosotros consumimos una alimentación rica en fibra, vamos a tener menos incidencia de tener cáncer de colon y se nos va a hacer muchísimo más fácil ir al sanitario. ¿Cuáles son las recomendaciones dietéticas? El Reino Unido tiene de 12 a 24 gramos por día. Eurodiet tiene la recomendación de 25 gramos por día y la Organización Mundial de la Salud junto con la FAO tienen 38 gramos por día para hombres y 25 gramos por día para mujeres. Bueno, y aquí terminamos con la clase el día de hoy. Antes de retirarme, les voy a pedir de que por favor me hagan una hoja de trabajo que les va a servir de introducción al siguiente tema que vamos a ver en la siguiente clase. Quiero que por favor me investiguen cuáles son los aminoácidos esenciales y cuáles son los aminoácidos no esenciales y cuál es la diferencia entre ellos para que unos se llamen esenciales y otros no. Por otro lado, también quiero que me investiguen cuáles son las 9 familias en las que están divididas las proteínas. Y que me pongan un listado de 5 alimentos de origen vegetal que sean ricos en proteína. Entonces, por hoy culminamos. Le entregan la guía de estudio a su tutor, por favor. La guía de estudio es grupal con las personas que están trabajando, los grupos que me están subiendo, el trabajo, es grupal. Entonces, me lo van a trabajar con las personas que están, los grupos que se formaron para trabajar el glosario y las otras actividades grupales. Se lo entregan a su tutor y el tutor me lo hace llegar a mi persona y cualquier cosa ya saben que pueden escribirme mediante la plataforma. Que tengan buen día.